Bueno, muchachos, esta es una serie de varias charlas que vamos a tener con emprendedores. El señor Emanuel Felay terminó en una escuela técnica igual que ustedes, sino que unos metros más arriba nada más, a dos. Es una casa que está muy hermanada a nosotros. Pero más que nada, como nosotros tratamos de demostrar lo que es la organización y el control industrial, queremos demostrar también que hay personas exactamente igual que ustedes, que un día estuvieron recibiendo una instrucción técnica y de que hoy son emprendedores. Ustedes saben muy bien que la Argentina, lo he dicho hasta el cansancio, no es fácil y que cada uno que hoy tiene una empresa, aparte de ser un emprendedor y un luchador, es un sobreviviente. Entonces, nosotros que tenemos la oportunidad de ver estos testimonios, como en el caso de él, por eso que lo filmamos, para que ya quede, digamos, para los que vengan y para que queden estos 100 años de que cumple la escuela. Esto es muy importante porque de vuelta les digo, él tiene el mismo origen que ustedes y esto tenemos que aprovechar. Entonces, bueno, por eso lo tenemos acá y espero que lo disfruten. Emanuel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gusto para mí estar acá. Como dijo Gustavo recién, junto con Gaby, uno de mis socios, y bueno, Joaquín en la Rosario, los dos terminamos en la técnica 2. Gaby en 2014, si no me equivoco, y yo en 2015. Y bueno, hoy nos toca llevar adelante una empresa que arrancamos de muy abajo. No sé si alguno la conoce o no la conoce. La empresa nuestra se llama Entrenats. Hacemos pasta de maní y productos alimenticios acá. Y bueno, como dijo él, arrancamos desde abajo, desde un comienzo, sin muchos detalles, con un emprendimiento y una idea que si me dejan decir hoy, capaz impensado de llegar al punto en el que estamos hoy como empresa. En sí era una idea entre amigos que surgió en ese momento, año 2019, en la cual en un comentario, una charla de baño, hablando al pedo como la mayoría de los hombres cuando estaban en el baño, Gaby me comentó una idea que él tenía para hacer y que le gustaba y que veía que acá en la zona nuestra no había. Y bueno, nos pusimos a leer una tesis de una facultad que habíamos encontrado, a analizarlas para ver si el proyecto era viable. Y a medida que iba pasando el tiempo y que íbamos leyendo, veíamos que la alternativa podría ser que faltaba ese producto a la zona, que tenía cada vez más viabilidad. Entonces empezamos a dedicarle un poquito más de tiempo todos los días, todas las semanas, a estudiar, a analizar, a ver, como dijo él, cómo era el contexto económico del país en ese momento, cuáles eran las cosas que nos podíamos encontrar. Y nos anotamos en marzo del 2019 un concurso del Banco Nación, que gran parte se dictó en las aulas de cocina o de costura, creo que es ahí en la parte de al lado de los talleres, en el cual vos presentabas un proyecto, tenías que hacer desde el nombre hasta la puesta en marcha de la empresa. Un proyecto que duraba más o menos 7 meses y que después, bueno, de las 60 empresas o 60 personas que presentaron su proyecto, elegían a un proyecto que era el mejor puntuado, por así decirlo, el ganador. Bueno, nosotros en fines de noviembre de 2019 nos seleccionaron como el mejor trabajo del proyecto y nos dieron un pequeño crédito con el cual nosotros comenzamos este pequeño emprendimiento que teníamos en ese momento. Pudimos comprar una manga pastelera, como las que se usan para repostería hoy, una mesa de acero inoxidable y la mitad de una máquina que era la que transformaba el maní en pasta de maní.
hicimos una sala de 50 metros cuadrados aproximadamente, que era más o menos lo que se necesita hoy en calidad alimenticia para poder producir, para poder tener su espacio como toda producción de alimentos lo requiere. Y con eso comenzamos. El 19 de marzo del 2020 nos trajeron la primera máquina y nuestra primera producción fue el 20 de marzo del 2020. Que si se acuerdan algunos de ustedes, el 20 de marzo del 2020 fue el primer día de la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que bueno, ese fue nuestro primer día como empresa, el día que hicimos los primeros frascos de pasta de maní. Y bueno, en ese momento, junto con Gaby, porque Joaquín era de Rosario, en ese momento no se podía venir desde Rosario para acá porque no podía transitar la gente dentro de las rutas y la provincia. Entonces bueno, comenzamos a vender nuestros productos a través de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, a los amigos, conocidos, familiares. Un producto como la pasta maní que en ese momento, hace 4 años y medio, prácticamente no se conocía. Algunos lo veíamos Los Simpsons, en algunas películas, porque es un producto muy americano. Entonces acá en Argentina no era un consumo habitual como lo es por ejemplo el dulce de leche o la mermelada. Entonces bueno, desde un principio supimos que teníamos que concientizar a la persona que iba a consumir o a nuestros consumidores, enseñarles qué producto estaban consumiendo y qué les iba a brindar ese producto. Entonces bueno, comenzamos a venderlo, a producir. Durante la semana producíamos de lunes a viernes y los viernes por la tarde, los sábados a la mañana cargamos toda la producción de la semana en una camioneta y salíamos a vender a los locales que estaban abiertos en ese momento. Golpeamos la puerta, bajábamos con barbijo, con guantes, con máscara como se usaba en ese momento y les ofrecíamos el producto. Muchos no entendían qué era el producto, ni cómo se consumía, ni qué hacer, pero algunos, como era un proyecto de jóvenes de la ciudad y demás, te acompañaban, sí, déjame 2, déjame 3, hasta que por ahí el producto se fue conociendo un poco más, lo empezaron a consumir, mucha gente le gustó. En ese momento de pandemia, la gente que no podía salir a hacer ejercicio, se recuerdan, todos los gimnasios estaban cerrados, los que hacían deporte no podían hacer deporte, o sea, había muchas cosas de lo saludable diario que hacían las personas que no lo podían hacer. Entonces la gente empezó a entender un poco qué producto consumir, cómo consumirlo, qué es saludable, qué no es saludable, por qué podía cambiar el dulce de leche, que por más rico que sea, no se lo podían comer a cucharadas porque te engorda. Entonces miles de cosas. La gente que quiso tener una alimentación más consciente empezó a estudiar un poco sobre estos productos y hizo que el consumo vaya creciendo. Entonces bueno, nosotros fuimos creciendo de la mano de ese consumo. Para que tengan una idea, nosotros teníamos planificado lo que era el mes de mayo, junio del 2020, vender cerca de 1.100 frasquitos, que era nuestro punto de equilibrio. El punto de equilibrio era lo que nosotros necesitábamos vender para poder cubrir los gastos de la empresa. En ese momento nosotros no teníamos un sueldo, no teníamos empleados todavía, entonces necesitábamos cubrir el alquiler, el endeudamiento que habíamos tenido con las máquinas anteriores y los costos del producto. Entonces teníamos que vender 1.100 frasquitos aproximadamente y bueno, tuvimos un crecimiento bastante considerable. Para que tengan una idea, como les dije recién, teníamos que vender 1.000 frasquitos y bueno, en el mes de junio estábamos vendiendo alrededor de 15.000 frascos. Ya estábamos trabajando en más de 10 provincias, teníamos cerca de 30 40 distribuidores en esas provincias. Ya pasamos de producir las 8 horas que producíamos nosotros con una máquina pastelera, pasamos a producir cerca de 13 horas, tener 6 empleados, compramos algunas maquinarias para poder ir aumentando la capacidad productiva, y eso fue con un trabajo comercial de fondo en el cual nosotros, de los 3 que éramos en ese momento, pues se había sumado justo un amigo que se había quedado sin trabajo por la pandemia, se sumó y nos iba a visitar durante la semana cuando se podía por el tema del aislamiento, y se terminó convirtiendo en nuestro primer empleado. En ese momento 2 quedaban produciendo y a mí me tocaba hacer la parte... Sí, sí. Ajá, seguimos. No, está. Seguimos.
a mí me tocaba hacer la parte comercial y en ese momento que con la pandemia buscábamos a través de las redes sociales o de Google o lo que encontramos distribuidora saludable en distintos puntos del país. En Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, donde eran los polos de consumo. Entonces, bueno, a medida de que iba pasando el tiempo, íbamos llamando, comunicándolo, contándoles sobre el producto, hasta que por ahí en junio nos dieron la habilitación para poder vender fuera de la provincia, y en ese junio fue el crecimiento que tuvimos de pasar de vender 1000 frasquitos a vender cerca de 15.000. Desde ese momento prácticamente hemos tenido un crecimiento sostenido. Hoy ya producimos alrededor de 3.000, 3.500 frascos por hora. Producimos a las 24 horas, tenemos una planta, si alguno conoce acá por Ferrari, ahora estamos armando una planta nueva. Hemos tenido un crecimiento sostenido en la parte comercial, pero como le digo, después de un laburo constante que fuimos haciendo, con un estudio previo que nos dio el haber estado en ese proyecto, un estudio que a nosotros nos llevó cerca de 6 meses, más todo el laburo que fuimos haciendo después, hasta el día que pusimos en marcha la empresa, que fue cerca de un año. Para que se den una idea, el proyecto nuestro tenía cerca de 150 páginas con un análisis de la competencia que teníamos, de la macroeconomía, de cómo estaba la política en el momento, cómo estaba el dólar en el momento, qué cantidad de inflación había, contra quiénes competíamos, esos que competíamos, qué productos tenían, cómo era su etiqueta, cómo era su frasco, en dónde tenían participación. Entonces, por ahí todo ese estudio previo que se hace a la hora de hacer cualquier emprendimiento, que nosotros por ahí, cuando nos invitan a charlas como esta y demás, le decimos que un estudio previo no te garantiza el éxito de tu proyecto, de tu emprendimiento, sino lo que hace te ayuda a minimizar los errores. Es mucho más fácil tomar una decisión, o el día que vos te encuentres un problema, tomar una decisión respaldada ya en un estudio anterior, en el cual vos decís, bueno, listo, si tomo esta decisión, ¿con qué me encuentro? ¿Qué me puede llegar a pasar? Que tener un problema algún día, tomar una decisión y no tener en qué apoyarte, no tener algún dato previo, no tener algún estudio previo en el cual te ayude a tomar la mejor decisión en ese momento. Entonces siempre tener un estudio, un respaldo o ir sumando información al proyecto, eso siempre es importante porque después es la base a la cual vos tenés que tomar las decisiones. Hoy lo más importante a la hora de la toma de decisiones o de que cada uno de ustedes quiera ejecutar alguna idea que tienen es la información a la cual ustedes se van a basar para tomar la mejor decisión posible. Porque si ustedes no tienen un respaldo o una base sólida para poder tomar una decisión, para llevar adelante un emprendimiento o cualquier cosa que vayan a hacer después que terminen este año, después se van a encontrar con alguna laguna que no van a saber qué hacer en ese momento, de cómo responder ante una crisis o algún problema que tenga cada uno. Entonces eso es siempre importante, tener respaldo de todo lo que vayan a hacer. Y después, bueno, es un laburo, un trabajo constante, en el cual se tienen que ir especializando en lo que hacen, en el cual tienen que buscar la forma de conseguir gente que los complemente a ustedes. Es decir, nosotros, ninguno de los tres, ni Joaquín ni Gaby, teníamos idea, pero ni la más pálida idea de cómo era producir alimentos. Sin embargo, hoy nos toca liderar una empresa de alimentos. Pero ¿qué hicimos nosotros? Estudiamos y cuando llegamos al punto de que encontramos muchas cosas a las cuales no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo responder, contratamos gente profesional la cual nos complementaba en ese punto y nos ayudaba a tomar las decisiones correctas. Es decir, un ingeniero en alimentos, algún licenciado en organización industrial que nos complemente de la parte de la cual nosotros no éramos expertos, que no teníamos conocimiento, para así nosotros poder tomar una buena decisión o poder seguir encaminando el emprendimiento en ese momento para que siga creciendo y mucho más profesional. Y así en todas las áreas, porque por ahí cuando te toca llevar adelante un proyecto te volvés casi licenciado en casi todo porque empezás a aprender de mecánica porque se te rompió una máquina, empezás a aprender de maní porque tenés que saber de qué color tostado tiene que venir el maní, cómo es el tamaño del maní, empezás a saber de zamping eléctrico porque se te quemó la batería de litio, empezás a saber de logística porque tenés que traer el camión desde Córdoba, después tenés que mandar tus productos, de venta, de finanza, de costo, pero siempre tienen que estar respaldados por gente que sea especialista en eso. Es decir, hoy nosotros tenemos una empresa en la cual somos casi 60 personas
y tenemos un organigrama y un equipo de trabajo muy variado. Después tenemos un equipo de finanzas, un equipo de marketing, un equipo de calidad, un equipo de logística, un equipo comercial, un equipo de recursos humanos, en los cuales cada uno tiene sus líderes de equipo que junto con los chicos que están en el equipo de trabajo van trabajando diversas cosas, pero ya específicas de cada área. Los de calidad y de producción trabajan en conjunto, los de logística trabajan en conjunto con los productos que salen de producción y con los de comercialización y ventas que tienen que sacar el producto. Los de ventas trabajan en conjunto con finanzas para coordinar, mandar el remito, cobrar la factura, que te paguen, y así sucesivamente termina siendo un engranaje dentro de toda la empresa. Pero siempre lo importante a la hora que ustedes quieran hacer, porque por ahí está el tabú o la idea de que, yo siempre lo digo desde mi experiencia, de que asociarse está mal, que siempre tener un socio está mal, que juntarse con un grupo de amigos siempre uno, perdón la palabra, te va a terminar cagando o vas a tener un problema, y yo lo creo que hoy es muy difícil liderar o llevar adelante un proyecto, un emprendimiento, una empresa solo, porque hoy el clima de país, el clima financiero, económico te demanda tener que tener personas en las cuales puedas apoyarte y con las que puedas trabajar, con las que puedas generar un verdadero equipo, que creo que por ahí es lo que nos pasó a nosotros. Entonces siempre intenten buscar gente que los complemente, siempre intenten buscar, cuando les toque ir a la escuela, buscar los compañeros de los famosos faco amigos que le dicen todo ahora, buscar gente que tire para el mismo lado, que tengan las mismas ganas que ustedes, que tengan que estudiar, de recibirse, pero también puedan estar en un tiempo distendido, puedan salir a comer o lo que sea, pero esas decisiones pueden ser trascendentes en lo que quieran hacer cada uno. Después, bueno, a nivel de empresa hoy, estamos presentes en las 24 provincias, tenemos cerca de 200 distribuidores, estamos en las cadenas de hipermercado, en Dico, Jumbo, Vega, en Carrefour, en los supermercados Día, exportamos a 5 países, a Uruguay, a Chile, a Brasil, a Estados Unidos, a Arabia Saudita, y ahora pronto estamos por empezar a exportar a Paraguay. Pero bueno, todo esto es como dijo Gustavo, arrancamos desde abajo, prácticamente sin financiamiento, porque fue con un pequeño crédito. Nosotros arrancamos con el crédito que nos dieron a través de ese proyecto que ganamos del Banco Nación, y arrancamos de abajo, reinvirtiendo todo lo que íbamos obteniendo a través de nuestras ventas, lo fuimos reinvirtiendo hasta el día de hoy. Nosotros somos dueños de la empresa, pero a su vez tenemos un sueldo como si fuéramos un empleado más. Entonces esa también es otra de las claves. Cada vez que hagan alguna cosa que sea escalable, ya sea vender ropa, ya sea no sé, cualquier cosa que ustedes puedan ir haciéndola, lo importante también es que toda esa rentabilidad o la ganancia que vayan teniendo la puedan ir reinvirtiendo, obviamente siempre pudiendo cubrir sus necesidades, que se vaya a vivir solo, su alquiler, su comida o lo que sea, pero siempre trabajando en cada vez ir por más. Si tienen que soldar, vayan comprando una soldadora más grande, vayan comprando de marca, vayan no sé, invirtiendo en lo que cada día les pueda hacer mejorar y pueda hacer que su trabajo pueda escalar un poco más o valga más o puedan subir la calidad, porque si hacen un trabajo y al día siguiente gastan la plata que ganaron, no tienen para volver a recomprar la mercadería para volver a hacer ese trabajo, y eso es un círculo vicioso que no termina más. Entonces, si es como recomendación, yo les diría que en el emprendimiento o en el estudio o lo que vayan haciendo cada uno, busquen ser autosustentables y puedan ir tomando esas decisiones, porque por ahí es la mejor forma en la que ustedes pueden ir creciendo o pueden ir paso a paso escalando. Después, bueno, no sé si tienen alguna duda. Bueno, hay una serie de preguntas aquí, quien quiera hacerla, levante la mano. ¿Cómo se conoció con los otros socios y cómo se dieron las tareas? Bien, con Gaby, nosotros somos tres. Está Gaby, que es de acá de Colón, está Joaquín, que es de Rosario, y bueno, yo soy de acá. Con Gaby éramos amigos de la secundaria, nos conocíamos de acá en la ciudad, y Joaquín era mi compañero banco en la facultad de Rosario. Estudiamos juntos un año hasta que yo me vine para acá, y después bueno, la relación quedó y
seguimos en comunicación y bueno, cuando arrancamos el proyecto le contamos la idea junto con Gaby y bueno, él decidió, muchas gracias, él decidió sumarse. Joaquín es licenciado en Comercio Internacional, Gaby es licenciado en Administración de Empresas, yo estoy por terminar la facultad, soy licenciado en Comercialización, me queda la tesis más. Y después la división de tareas fue un proceso largo en el cual antes los tres hacíamos de todo, comprábamos, producíamos, embalábamos, cargábamos al camión, vendíamos, cobrábamos y así era un circuito constante de todo lo que hacíamos. Pero bueno, con el correr del tiempo nos tocó ir asumiendo roles y también ir delegando tareas en nuestros equipos de trabajo, por los cuales tenemos nuestro trabajo diario. Hoy los tres tenemos distintos roles dentro de la empresa. A Gaby le toca un poco más la parte de producción y de recursos humanos, Joaquín está la parte de comercial y de comercio exterior, a mí me toca la parte financiera y la parte de la gerencia general de la empresa. Y después, bueno, con el correr del tiempo, eso también es otra de las partes en las cuales nosotros entendemos y creemos que cada uno que está en su puesto es porque es el mejor de los tres, particularmente en nuestra experiencia, es el que mejor de los tres va a llevar a cabo esa tarea. Si a uno le toca estar en el exterior porque va a un viaje de negocio, sabemos que el que está ahí es el que mejor nos va a representar. Si hay uno que está dentro de la sala de producción tomando decisiones para cada vez ser más productivo, es porque sabemos que esa persona es la mejor haciendo lo que hace. Y así sucesivamente a nosotros como gerencia de la empresa, como también a todos nuestros equipos de trabajo, que sabemos que cada persona está en ese lugar, porque sabemos que es el lugar donde más rendimiento puede llegar a tener. ¿Otro? ¿Cómo está conformada su familia y en quién se inspiró usted para encarar este proyecto? No me diga usted que me siento viejo. Bueno, mi familia, yo soy el hermano más chico de tres hermanos. Una hermana 10 años más grande y un hermano 14 años más grande. Después tengo mi padre que tienen 56 y 61, si no me equivoco. Ya les comento, creo que lo de Gaby es hermano mayor, tiene una hermana más chica. La mamá de él fue rectora de la Escuela Técnica Garrido muchos años. El papá de él fue embarcado mucho tiempo. Joaquín es el hermano más grande de tres hermanos. El papá de él es traumatólogo y la mamá no recuerdo particularmente qué hace. Y creo que de los tres venimos, por ahí no tenemos nuestra imagen replicada en nuestra familia, porque por ahí cada uno hizo su trabajo en distintas formas, pero bueno, creo que los tres tenemos la cultura del trabajo inculcada por nuestros familiares, particularmente la mía, creo que va más llevado a mi madre, que por ahí es con la que más me tocó. Mis viejos se separaron desde a temprana edad, entonces con la que más me tocó convivir desde que nací. Y creo que por ahí sí, o sea, es como le digo, no tenemos alguna imagen certera en la cual diga, o alguna imagen empresarial o de emprender alguna empresa como la que nos ha tocado, pero sí en cómo hacer las cosas, en el respeto, en el trabajo, y yo creo que la cultura del trabajo particularmente es lo que más hemos, por así decirlo, absorbido de nuestros padres. Así que creo que por ahí se contesta tu pregunta, creo que viene por ese lado. Sí, tema empleados, ¿cómo hace para seleccionarlo? Tema empleados, tenemos distintos tipos de selección. Tenemos, como te digo, o sea, distintas áreas en las cuales salen las búsquedas. Comúnmente las comunicamos a través de nuestras redes sociales y las enviamos a distintos sectores, por ejemplo, universidades. Acá por ahí en las escuelas todavía no, o sea, no lo comunicamos por el hecho de que todavía todos son estudiantes, pero comúnmente se hace llegar a las escuelas para que lo puedan transmitir allá ex estudiantes, los chicos que van a terminar la secundaria. Lo comunicamos a través de nuestras redes sociales y también tenemos el equipo de recursos humanos que los publica en distintas plataformas o lo va haciendo llegar a la bolsa de trabajo de la municipalidad.
o a través de nosotros también que lo vamos comunicando. Y el proceso de selección es dependiendo los puestos de trabajo en los cuales se necesite, se requiere en muchos casos una experiencia excluyente, por ejemplo, no sé, que te toque en la parte de calidad, necesitas conocimiento previo, mayoritariamente necesitas un estudio y demás, entonces se hace una serie de entrevistas. Y después tenemos distintos puestos como es mantenimiento, logística, en la parte productiva, que por ahí sí no es excluyente, con excluyente me refiero a que sea obligatorio, que tengan experiencia. Es más, nuestra empresa es una empresa súper joven, el promedio de las casi 60 personas que tenemos hoy debe rondar los 25, 26 años, tenemos chicos desde 18 años hasta gente de 45 años dentro de la empresa trabajando, pero es más o menos así, depende el tipo de puesto de trabajo que se necesite en ese momento. Para algunos se necesita alguna experiencia previa, pero para otros nosotros somos conscientes y tenemos la fiel convicción que podemos entrenar. Es más, me animo a decir que más del 50% de la empresa hoy ha arrancado prácticamente sin experiencia laboral y se han ido formando con nosotros. Dan la oportunidad a gente joven. Sí, es una premisa y es prácticamente una obligación que tenemos propia nuestra, que hemos decidido que así sea. Por eso hoy la empresa es una empresa joven. ¿Qué le aportó a usted la escuela técnica? Y la verdad que mucho. Yo creo que conociendo un poco todo, después de haber ido recorriendo muchas escuelas y muchos lugares, entendimos a base de experiencias que la escuela técnica, particularmente las dos que nos tocó estar a nosotros, nos brindó muchísimo. Es una escuela súper completa, como creo que ustedes también en el rol que les toca de acá de la técnica 1, creo que son escuelas súper completas, que creo que en ninguna parte de la provincia las tienen, en materia de lo que te forma como persona y más que nada como por conocimientos. A nosotros la Escuela Técnica 2, recuerdo que en cuarto año te tocaba hacer una empresa ficticia, en quinto año ya te tocaba hacer la fotocopiadora y el kiosco, entonces vos empezabas a tener tus primeros roces con una caja, una venta, tenías que ir a comprar los productos, tenías que invertir, saber qué productos se vendían más, qué productos se vendían menos y poder llegar a tener siempre abastecido para que todos los chicos que tocaban comprar la técnica 2 tengan los productos que necesitaban en el recreo. Después en sexto tocaba la parte de la fotocopiadora y bueno, creo que también la organización de la recepción, que también eso llevaba mucha inversión, que llevaba mucho compromiso, mucha organización. Y el último año que te tocaba llevar adelante, yo sinceramente no sé cuál es el proyecto hoy de acá de Técnica 1, pero en Técnica 2 te llevaba a formar tu propia empresa, que arrancabas de, como decía hoy, desde el nombre, la venta de los productos, que tenías que producir tus propios productos, que tenías que competir contra los del curso al lado, que tenías que cumplir objetivos de venta, que tenías que comprar, que vender, que hacer un sistema de costo. Tenías que saber, no sé, si hacer una toalla, cuánto te costaba comprar la toalla, cuánto te costaba bordarla, cuánto te costaba el packaging para que vos lo puedas vender y entregárselo al cliente que te había comprado y bueno, todo lo que eso conllevaba y toda esa experiencia que te daba, hacías un balance, hacías ajustes de cuenta, hacías un proceso productivo desde que arrancaba capaz, te doy un ejemplo, el hilo de la toalla hasta que tenías la toalla terminada, ya embalada y lista para entregar al cliente. Entonces todas esas cosas te van nutriendo y te van dando una experiencia que creo que yo lo vi particularmente en mi primer año de facultad, que teníamos un conocimiento y un entendimiento de las materias que nos tocaban en ese momento bastante por encima de la mayoría de mis compañeros. Yo acá tengo una pregunta.
¿Cuáles, a su criterio, serían propuestas para mejorar el empleo? A nuestro criterio, propuestas para mejorar el empleo. Bueno, hoy si vamos a llevarlo a la ciudad, yo creo que una de las propuestas y de los proyectos que están, que es en lo que más esperanza y futuro veo dentro de la ciudad, es el parque industrial que se está haciendo en la ciudad. Todavía falta un poco de tiempo para eso, pero creo que va a ser un antes y un después a la empresa en Colón, porque va a permitir a muchas empresas instalarse ahí, generar mano de obra calificada, poder invertir en un lugar donde te dé beneficios. Para que sepan, estar hoy en un parque industrial te da distintos tipos de beneficios. Exenciones impositivas, la tasa comercial, ingresos brutos, menor coste de la energía, baja de impuestos de la energía, baja de tasa de impuestos para construcción, para inversión, te dan algunas también exenciones de costos tributarios a la vez que registrarse en un empleo en blanco. Entonces yo creo que todo eso son incentivos que para las empresas hoy, por lo complicada que está la macroeconomía y las finanzas de cada empresa, esos son beneficios y son cosas súper positivas para la ciudad, y porque también creo que la ciudad tiene que cambiar un poco el rumbo y dejar de ser una ciudad turismo dependiente y empezar a desarrollarse un poco más en la producción, para que por ejemplo ustedes puedan tener más al base, más empresas en las cuales con el conocimiento que tienen ustedes puedan llevarlo a replicar o puedan hacerse en ese tipo de empresas, como también los chicos de la técnica 2, los que terminan en todas las escuelas de acá. Entonces yo creo que por ahí esa podría ser alguna de las cosas que podrían incentivar a más empresas a invertir más a la ciudad, a poder abrir distintos tipos de negocios y también para poder generar nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo fue todo el tema, el proceso para la exportación? Para la exportación, no fue sencillo. Hoy la verdad que exportar es difícil, más la primera vez. A nosotros nos tocó arrancar un poco a la inversa de lo que creo que todos los que emprendemos o tenemos ese objetivo de exportar. Nos tocó arrancar en un mercado muy competitivo, o el más competitivo del mundo, como es Estados Unidos. Si vos por ahí me preguntabas en ese momento a dónde íbamos a exportar la primera vez o qué visión tenía, yo te decía capaz a Uruguay, a Brasil, a Chile, al Mercosur. No sé, un ejemplo en pallets, 3, 4 pallets, que para tener nuestra primera experiencia. Y nosotros casi sin querer nos terminó tocando empezar en las grandes ligas, por así decirlo. Se la arrancamos jugando en primera, vendiéndole al mercado más exigente y más consumidor del mundo como lo es Estados Unidos. Y no arrancamos tampoco con 3 o 4 pares, sino que arrancamos con un contenedor de los más grandes que vienen, que son de 20 pares. Entonces bueno, fue como una revolución bastante rápida para la empresa. Fue en septiembre del 2022, 2 años y medio de haber arrancado la empresa, con todo el miedo que eso conlleva, tener tu primera experiencia exportadora, en el mercado en el que nos tocó, en el momento del país que nos había tocado. Fue una experiencia de aprendizaje, obviamente siempre con aciertos, con errores, aprendiendo día a día con cada exportación o con cada cosa que haces. Pero fue un proceso lindo y creo que es a lo que apuntamos como empresa, por eso hasta el día de hoy seguimos haciendo eso, y hoy estamos haciendo una planta nueva acá dentro de la ciudad para poder crecer en materia de exportación. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta con el tema del nombre y el logo. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se lo ocurrió? Y el nombre, entre NUX o entre NATS, es una discordia que tenemos todavía en 4 años y medio, que no la supimos contestar ni nosotros. El entre era porque era entre nosotros, entre amigos del proyecto y por Entre Ríos. Y el NATS, que en sí, cuando nosotros teníamos la idea del proyecto, yo justo estaba estudiando inglés y le conté la idea a mi profesora de inglés. Y me dijo, bueno, si ustedes en algún momento aspiran o tienen el objetivo de que su empresa sea internacional o que estén en otros países,
busquen algún nombre que pueda tener un doble significado, que se pueda leer en ambos países. Entonces, bueno, el nuts es como lo que nosotros en sí, en Estados Unidos es nuez, se usa también como para un conjunto como usamos nosotros frutos secos. Frutos secos que son la almendra, la nuez, la castaña, el maní, que en sí no es un fruto seco, es una legumbre, pero nosotros lo tenemos como un fruto seco. Allá también el nuts se usa como un fruto seco que usamos acá. Entonces, bueno, fue por ahí medianamente la idea y cómo fue. Y el logo, sinceramente, fuimos mutando en el correr del tiempo. Tenemos distintos tipos de logos que recién ahora trabajando un poco en la marca y con un poquito más de cabeza en eso, porque el correr del tiempo nos llevó a tomar o a poner la mirada en otras cosas más urgentes como la producción y la venta, y por ahí desenfocarnos un poquito de lo que era la imagen de la empresa, que bueno, ahora todo el último tiempo he ido trabajando en distintas herramientas, en distintas imágenes que queríamos darle o identidad a la marca, así que hoy estamos en decisión final. ¿Cómo fue la primera prueba de la pasta de maíz? O sea, imagina que cuando vos le hiciste la probaron. ¿Fue buena? Sí, la primera vez que la probamos en sí, la hicimos en la Aurora del Palmar, pedimos prestado una procesadora industrial que había en ese momento, a través de un conocido que estaba ahí, porque nosotros cuando nos presentamos al proyecto nunca habíamos hecho la pasta maní, o sea, para nosotros era una idea, un proyecto que lo teníamos en papeles, pero nunca la habíamos hecho en... Está bien, ahí vas, gracias. Nunca la habíamos producido ni procesado en ese momento, entonces no teníamos más que las que habíamos comprado hechas de otras marcas que había. Entonces sabíamos que era un producto difícil, o sea, con la procesadora que hay en casa o la que hay de las madres, de las hermanas, lo que sea que tienen, no se podía hacer porque las quema. El maní es un producto muy duro, difícil, entonces quema los motores. Entonces tuvimos que buscar una procesadora industrial y la única que conseguimos en ese momento acá era ahí en la Aurora del Palmar, y nos fuimos hasta allá con una bolsa de maní y probamos, y ahí hicimos la primera casera, por así decirlo. Y después sí, cuando compramos la máquina, justo el productor que nos hacía la máquina tenía una parecida, probamos en ese momento cómo hacía, y ahí bueno, dimos el ok para poder comprar esa máquina, que después hoy la que tenemos, obviamente hemos ido comprando mucho más grande para que saque más producción, pero sigue siendo la misma casi que nos arrancamos hace 4 años y medio. Y el maní lo traen de Córdoba, ¿no? De Córdoba, sí. El 75-80% del maní se hace en Córdoba. Sí. ¿Tuvo buena aceptación el producto del mercado como Estados Unidos? Sí. Al menos nos siguen comprando, así que eso es importante. Le llegaron nada. Pero sí, o sea, en Estados Unidos, vos para que te des una idea, acá en Argentina consumimos 200 gramos per cápita por año, en Estados Unidos consumen cerca de 5 kilos per cápita por año. Sí, O sea, son 350 millones de habitantes y acá somos 45. Entonces el consumo es abismal comparado con nosotros. ¿Por qué la pasta de maní? ¿Solamente porque era un agujero en el mercado que no había? Porque a Gaby particularmente cuando estudiaba en Rosario hacía CrossFit y vio que en el momento de los de CrossFit consumían pasta de maní y demás, que por ahí el mayor consumo lo tiene la gente que va al gimnasio, que cuenta calorías y todas esas cosas raras. Entonces vio que estaba ese producto, lo probó y le gustó, entonces cada vez que venía desde Rosario para acá, cuando quería ir a comprar la dietética o por esos lados, no estaba el producto. Entonces ahí es que vio la oportunidad y la idea se desarrolló en sí para que sea un proyecto departamental a lo sumo provincial, y bueno, con el correr del tiempo terminó escalando y se llevó a ser un proyecto ya más a nivel país. El costo por empleado en la actualidad, digamos, para obtener un empleado en blanco es sumamente costoso. ¿Vos pensás de que para tener mayor cantidad, digamos, de empleo, reformas laborales tienen que ser inmediatas para que haya mayor cantidad de gente insertada en el mercado laboral?
pero en blanco como tendría que ser, y que ustedes lo sufren a diario ese problema. Sí, hoy cada empleado te cuesta un sueldo y el 57% de otro. Es decir, cada 2 empleados que vos contrates, podrías tener uno más que lo que pagas impositivamente. Es muy alto. Es muy alto, sí, es un costo muy alto, en el cual yo creo que en distintas formas se puede trabajar. Ahora, bueno, hay que ver la reforma laboral que se votó, hasta qué punto llega, pero sí creo que es necesario tener incentivos para la parte laboral. Por eso que te digo, o sea, hoy hay que tener en cuenta que si tenés 10 empleados podrías estar contratando 5 más con solamente lo que pagás impositivamente. Entonces es una carga alta, y creo que eso, junto con, si querés llamarlo, la industria del juicio y muchas cosas detrás de las leyes laborales que hay actualmente en la Argentina, son las que por ahí, a la hora de tomar un empleado o tener que tomar alguna decisión de esas, te hace pensarlo 2 veces o si es sumamente necesario. Pero bueno, yo creo que haciendo las cosas bien puertas para adentro, se puede trabajar, se puede sumar gente, se puede generar puestos de trabajo, pero sí creo que habría que hacer algunas modificaciones o algunas reformas que por ahí faciliten o flexibilicen un poco la toma de empleo. ¿Y del Estado cuál es la parte más burocrática que les ha tocado? No sabría decir, porque hoy la burocracia va mejorando un poco porque se va un poco sistematizando y digitalizando todo, pero por ahí sí, o sea, hay muchas cosas que todavía siguen siendo arcaicas, por así decirlo, y siguen llevando un tiempo administrativo que por ahí nos quitan tiempo para la redundancia, para hacer otras cosas más importantes dentro de la empresa. ¿Alguien más? ¿Y de los productos que tienen el producto base que iniciaron, el que más venden, o con los nuevos tienen una trascendencia? No, sí, la pasta de maní es la que más vendemos hoy. Después sí sacamos aceite de coco, por ejemplo, que es un producto que también hoy somos los mayores comercializadores de ese producto en Argentina. Con la pasta de maní, junto con otra empresa, somos los que manejamos cerca del 60% del mercado. ¿Y el coco de dónde sacan la materia prima? Eso viene importado, viene del sur de Asia. Y después tenemos otros productos, la miel, la manteca clarificada y demás, que por ahí sí hacen a la línea de productos que por ahí no pesan mucho dentro de la balanza. Pero hoy sí, entre la pasta de maní y el aceite de coco, ya casi que somos líderes en el mercado. ¿Alguien más? ¿Cómo es la parte mala de formar una empresa? O sea, la incertidumbre de no saber si va a funcionar o si va a quedar pobre, por así decirlo. Esa es una apuesta bastante grande. No todo sale bien a veces. Nunca todo sale bien. Entonces es como que es algo por lo que tenés que aprender a lidiar. Sinceramente, cuando te toca emprender en cualquier parte de la vida o el proyecto que lleves, el error o el fracaso está siempre. Es más, me animo a decirte que son más las veces que fracasás que las veces que acertás. La importancia de todo eso está en saber captar el error, o en qué le erraste, o qué decisiones tomaste, para después todo eso llevarlo, aprender con ese error, y a la hora que te toque tomar otra decisión o llevar adelante otro proyecto, ya hayas aprendido de eso y puedas tomar otra decisión. Después, como les dije hoy, o sea, para minimizar esas cosas, lo importante es estar convencido de lo que va a hacer uno, es haberlo estudiado, es haberlo analizado, es tener la fiel convicción de que lo que estás haciendo es lo que crees que está bien, de lo que crees que está bien a base de que lo leíste, de que lo estudiaste, de que lo comparaste y de que crees que es viable. Después, bueno, tenés distintos tipos de sucesos que te pueden llevar hasta la idea más acertada que puedas llegar a tener. No sé, se te dio por hacer un hotel flotante en Colón, lo inauguraste y te tocó como a nosotros la pandemia. Y
capaz tu idea era brillante, pero te tocó en el momento de la pandemia y el turismo se Se planchó. Los bomberos. Sale como los bomberos. Y se plancha y fracasa. Y se plancha y fracasa. Entonces, o sea, hoy hay que tener, para emprender en la Argentina, hay que tener tolerancia al fracaso, porque eso puede estar a la vuelta de la esquina, puedes tener la empresa más exitosa del momento y te fue un mes mal y la empresa se dio vuelta. Entonces lo importante es generar información para poder tomar las decisiones más acertadas que te toquen en ese momento y ir trabajando el día a día. Hoy en este país es muy difícil planificar, es muy difícil tener una certidumbre de qué va a pasar de acá a 6 meses, a un año, entonces hay que ir prolijamente, trabajando todos los días mirando los números, haciendo los costos, de cómo va, cuánto vale tu trabajo, cuánto vale tu producto, y tenés que ser muy minucioso para que las cosas se vayan dando. ¿Cuántas plantas tienen hoy en el país? ¿Cómo? ¿Cuántas plantas tienen? Hoy tenemos una y ahora estamos en noviembre, diciembre haciendo una planta nueva, vamos a tener 2 funcionalmente. ¿Y son solamente plantas de distribución? No, son todas de producción. De producción. Sí, de distribución tenemos un depósito logístico en Buenos Aires. ¿Y no tienen locales específicos? No, nosotros solo trabajamos con los distribuidores o con las cadenas de supermercados. No le vendemos ni a la dietética ni al comercio. Yo les comentaba una de las bases del crecimiento de Estados Unidos, que una de las bases era el crédito. Es decir, lo que vos ves en Estados Unidos se debe todo. Pero sin eso no se tiene un crecimiento para el nivel, digamos, de consumo que tiene Estados Unidos. Nosotros adolecemos de eso durante años. O sea que lo de ustedes es mucho más meritorio porque trabajan sobre la base de un crédito que prácticamente no existe, o lo que existe es sumamente caro, y bueno, es algo que uno lo ve, obviamente que hay que vivir allá para darse cuenta, y que nosotros adolecemos. Eso tal vez sea lo más meritorio que ustedes tienen, porque imagínense que ustedes 3 en Estados Unidos, a los 3 meses tienen un Mercedes-Benz en la puerta. Quiere decir que el nivel de crecimiento es mucho más grande porque el crédito te da esa posibilidad. Y al vos ir pagando y cumpliendo, el banco va ampliando la cantidad de crédito y se pelean entre los bancos para darte mejor crédito a vos. Vos anhelás que algún día algo de eso venga acá, ¿no? Y hoy empieza a pasar un poco, se empiezan a mejorar las cosas, pero sí, o sea, yo creo que soy fiel creyente de la frase que dice no hay crecimiento sin endeudamiento. Nosotros desde el día 1 nos endeudamos y hasta el día de hoy seguimos endeudados. Y creo que por varios años para adelante vamos a seguir endeudados porque es un dominó de que siempre compras una máquina, después querés tener una un poquito más grande, después compras una máquina para hacer otra cosa y así constantemente estás invirtiendo en cosas y mayoritariamente a través de deudas porque la renta que te va generando los productos no te alcanza para poder comprar en efectivo, no existe. O sea, las maquinarias es muy difícil. Después si Argentina hoy tiene 100 veces menos crédito que Chile, 80 veces menos crédito que Brasil, 30 veces menos crédito que Uruguay. Hoy sí, o sea, la Argentina tendría que tener un 30 o un 40% del PBI de crédito para el sector privado y hoy tiene cerca de un 5 o un 6%. Estamos años luz de nuestros vecinos, bueno, ni hablar de lo que es Europa y de lo que es América del Norte. Entonces sí creo que por ahí todas esas cosas, confío y tengo fe en que va a ir mejorando con el correr del tiempo porque ya las discusiones en el país pasaron a ser otra cosa y el país empieza a cambiar un poco, pero sí, eso también es un poco con lo que se convive emprendiendo hoy y de también lo importante que es seguir reinvirtiendo todo lo que uno vaya generando porque si no lo vas reinvirtiendo y con la falta de crédito que hay es muy difícil crecer a raíz de las ventas sin invertir. La logística de ventas la tienen toda en Buenos Aires, o sea, local y zonal. No hacen nada, se lo venden acá.
Sí, tenemos, o sea, la logística, tenemos nosotros a distintas partes del país entregamos desde nuestra planta de acá de Colón y la mayoría de lo que es Buenos Aires lo manejamos desde el Centro Logístico de Buenos Aires. Pero la logística interna en toda esta zona la hacen nuestros distribuidores. Nosotros le entregamos a ellos y ellos hacen la venta y hacen la logística. Tienen distribuidores locales. Tenemos distribuidores cerca de 200 en toda la provincia y nosotros le entregamos directamente a ellos y ellos son los que hacen la venta y hacen la distribución y la entrega después al kiosco, al autoservicio, a la dietética y demás. Bueno, ¿estamos? Bueno, la verdad que para mí ha sido un gusto tenerlo a él acá y más que nada dejarles este legado de sus propios conocimientos. Lo bueno que lo que él dice no estaba muy diferente, a mucha distancia de lo que yo les he venido contando. Una de las principales de las cosas que más me llamó la atención cuando entré a Trenud a conocerlo, a entrenar. En realidad, yo lo hablo como lo pronuncio como se escribe, pero en realidad hay que nombrarlo en inglés también. Lo que más me llamó la atención es cuando abrí la puerta y vi la cantidad de personas que hoy están vendiendo sentados en un ordenador, en una compra. Sin duda que esa ha sido una de las claves del gran crecimiento que han tenido ellos. Es el mundo que se viene, el que ya está. Y bueno, espero que les haya servido y muchísimas gracias por estar acá. Nadie pensaba, digamos, pedirle algo, ¿no? Supongo. No. Muchísimas gracias, en serio. Le dejamos para que sorteen. Bueno, vamos a sortear, sí. Siempre voy a pedir algo que tenga sorteo. Que no se mande. Chao chicos, gracias.